¿Alguna vez has sentido que a medida que se acerca la Navidad, tu corazón se inquieta más, como si algo intentara llamar tu atención desde dentro? No es solo emoción, ni simple nostalgia. Según el Padre Pío, este periodo previo a la Navidad es uno de los momentos más sensibles espiritualmente de todo el año. Un momento en el que el mundo visible sigue celebrando, pero el mundo espiritual entra en un movimiento intenso, silencioso y profundo. Y es precisamente allí donde muchos ignoran señales importantes. La Navidad suele presentarse como una época de luces, reuniones y celebraciones, pero el Padre Pío advirtió que, espiritualmente, esta época tiene un peso mucho mayor del que muchos imaginan. No se trata solo del recuerdo del nacimiento de Cristo, es un intervalo sagrado en el que las oraciones cobran más fuerza, las intenciones traspasan barreras invisibles y las almas que ya han partido se acercan de alguna manera. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte porque cambia por completo tu perspectiva de estos días previos a la Navidad. El Padre Pío decía que muchas personas sienten angustia, añoranza o incluso una opresión en el pecho sin entender por qué. Precisamente porque este es un periodo en el que las realidades espirituales se acercan a la vida cotidiana. No se trata de miedo ni superstición, sino de sensibilidad. Enseñó que, durante este tiempo, las almas de los difuntos encuentran mayor apertura para comunicarse espiritualmente mediante peticiones, súplicas y advertencias que no siempre se manifiestan en palabras, sino como sentimientos persistentes. ¿Has experimentado esto alguna vez? Ese recuerdo que aparece de repente, ese nombre que no te abandona, esa sensación de que hay que hacer algo, pero no sabes exactamente qué. Lo más llamativo es que, según esta advertencia espiritual, las súplicas de los difuntos antes de Navidad no son vagas ni simbólicas, están vinculadas a acciones concretas que aún pueden realizarse en vida. Gestos sencillos, decisiones pospuestas, oraciones olvidadas, hábitos espirituales abandonados. El Padre Pío afirmó que muchas almas sufren no porque hayan sido completamente olvidadas, sino porque los vivos no comprenden el poder que poseen durante este periodo específico. Y esto marca la diferencia, tanto para quienes ya han partido como para quienes permanecen aquí. Quizás estés viendo este video por curiosidad, quizás por fe, o quizás porque algo en tu interior te impulsó a conectar. Quédate conmigo hasta el final, porque este no es un contenido cualquiera. Hablamos de revelaciones que involucran la oración, la responsabilidad espiritual y el momento preciso en que estas acciones cobran mayor importancia ante Dios. El Padre Pío no decía estas cosas para asustar, sino para despertar. Sabía que la Navidad, antes de celebrarse externamente, debe vivirse internamente, con conciencia y atención espiritual. ¿Qué pasaría si alguien a quien amas intentara pedirte algo ahora mismo? No por desesperación, sino por confianza. No para causarte dolor, sino para encontrar alivio. Esta pregunta no debe ignorarse porque, según las enseñanzas espirituales del Padre Pío, el silencio de los difuntos no significa ausencia, sino espera. Esperar acciones que aún estén a tu alcance, especialmente en este periodo previo a la Navidad. A lo largo de este video, comprenderás por qué este momento es tan crucial, qué hace que estas semanas sean espiritualmente diferentes y por qué tanta gente siente algo extraño sin poder explicarlo. Lo que parece un simple detalle en el calendario puede ser en realidad una oportunidad espiritual que no se repite de la misma manera en ninguna otra época del año. Y antes de continuar, es importante comprender esta advertencia inicial, porque es la base de todo lo que sigue, y quizás explique sentimientos que has estado cargando durante más tiempo del que crees. Y mientras todo esto te resulta comprensible, vale la pena prestar atención a algo simple, pero muy importante. Este tipo de mensaje no debe escucharse en absoluto silencio. Se enriquece cuando encuentra eco. Si este tema te resuena, si surgió algún recuerdo, sentimiento o inquietud mientras lo escuchabas, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. A veces, lo que escribes ayuda a otra persona a comprender algo que también siente, pero no puede explicar. Este espacio se convierte en un lugar para compartir, no para juzgar.
y eso marca la diferencia. Si en algún momento sentiste una opresión en el corazón o esa sensación de esto no es casualidad, dale a me gusta. Parece simple, pero este gesto demuestra que este contenido debe seguir llegando a más personas que están pasando por este mismo momento de sensibilidad espiritual sin saber por qué. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje, especialmente ahora, cuando tanta gente está demasiado distraída para darse cuenta de lo que realmente importa. Y si sientes que este contenido resuena con tu fe, tu historia o lo que has estado buscando comprender, suscríbete al canal. Así podrán seguir caminando juntos, siguiendo reflexiones como esta, que no surgen por casualidad ni de forma inoportuna. La idea es construir una comunidad que escucha, reflexiona y se fortalece espiritualmente, paso a paso, porque todo lo dicho hasta ahora es solo el comienzo. Esta advertencia sobre el tiempo antes de Navidad prepara el terreno para algo aún más profundo, vinculado a peticiones específicas, acciones concretas y señales que muchos ignoran. Y eso es precisamente lo que necesitamos entender ahora, antes de pasar al siguiente punto de esta revelación. Cuando el Padre Pío hablaba de las súplicas de los difuntos, no se refería a peticiones vagas o abstractas. Había algo muy concreto en sus palabras, casi desconcertante por su simplicidad. Enseñó que, antes de Navidad, la primera y más insistente súplica de las almas difuntas es la de oraciones específicas, hechas con verdadera intención, no oraciones automáticas, repetidas sin presencia interior, sino aquellas que brotan de una decisión consciente, de un corazón que comprende la carga espiritual de ese momento. Y esto cambia por completo la mentalidad de quienes siempre han creído que con rezar mucho basta. Hay una verdad oculta en esto que pocos comprenden. No es la cantidad de palabras lo que trasciende el ámbito espiritual, sino la constancia con la que se ofrece la oración y la conciencia de por quién se hace. El Padre Pío decía que muchas almas sufren más por la distracción de los vivos que por la falta de fe. La gente reza, sí, pero reza sin dirección, sin una intención clara, sin saber exactamente por quién intercede. Y cuando la oración pierde el enfoque, pierde impacto. Esto no invalida la fe, pero limita el alcance espiritual de lo que podría ser una profunda transformación. En el periodo previo a la Navidad, todo se intensifica. El ambiente espiritual se vuelve más sensible, las decisiones internas cobran mayor importancia, e incluso las pequeñas acciones producen efectos que no se percibirían en otras épocas del año. Una simple oración, rezada con constancia durante estos días, puede aliviar el sufrimiento espiritual que se ha prolongado durante mucho tiempo. Y no solo eso. Según las enseñanzas del Padre Pío, esta misma oración comienza a abrir caminos de bendiciones para quien reza, porque el movimiento espiritual nunca ocurre en una sola dirección. Cuando hay verdadera entrega, el impacto regresa. Quizás ya lo hayas sentido sin poder explicarlo. Un impulso repentino de orar por alguien que ha fallecido. Un nombre que te viene a la mente en pleno día. Un anhelo que no solo viene con tristeza, sino con una urgencia silenciosa. No es casualidad. Para el Padre Pío, este tipo de experiencia forma parte de la trastienda espiritual que casi nadie nos enseña a observar. Las almas no piden largos discursos ni rituales complicados. Piden constancia, presencia, oraciones que no sean apresuradas ni vacías. También existe un error común que debilita espiritualmente a muchas personas. Muchos creen no saber orar correctamente y por lo tanto terminan renunciando o delegando esta responsabilidad en otros. El Padre Pío combatió firmemente esta idea. Afirmó que el poder de la oración no reside en la perfección, sino en la verdad interior. Una oración breve, rezada conscientemente todos los días, tiene mayor efecto espiritual que las palabras largas pronunciadas solo una vez por obligación. Esta comprensión transforma el camino de la fe porque elimina la carga de la culpa y se centra en la presencia. Antes de Navidad, esta práctica cobra aún más importancia, no porque la fecha en sí misma tenga un poder mágico, sino porque el tiempo espiritual se alinea con el significado del nacimiento de Cristo, que es entrega, reconciliación y acercamiento entre el cielo y la tierra.
Cuando alguien decide orar con intención durante este periodo, algo se reorganiza internamente. La mentalidad cambia, las decisiones se aclaran y la fe deja de ser una simple tradición para convertirse en una actitud viva. Y eso es precisamente lo que piden los difuntos, que la oración no se olvide ni se trate como un simple detalle. El Padre Pío enseñó que muchas bendiciones se ven bloqueadas no por falta de mérito, sino por falta de conciencia espiritual. La gente hace lo de siempre, repitiendo viejos hábitos, pero no se da cuenta de que ciertos momentos exigen una actitud diferente. La época previa a la Navidad es una de esas ocasiones. En ella, las pequeñas decisiones adquieren un impacto desproporcionado. Una oración diaria, hecha con una intención clara, comienza a actuar como un puente entre realidades que normalmente parecen distantes, y este puente beneficia no solo a los que ya se han ido, sino también a los que quedan. Esto explica por qué tantas personas sienten un cansancio emocional distinto en esta época del año, como si se les exigiera algo internamente. No se trata de una exigencia en sentido negativo, sino de una llamada a la conciencia. La oración constante organiza el ser interior, fortalece la fe y crea un espacio donde lo espiritual puede actuar con mayor libertad. El Padre Pío vio esto como una oportunidad, no como una carga. Para él, comprender esta primera súplica fue dar el primer paso hacia una transformación silenciosa pero profunda. Y a medida que esta comprensión empieza a tomar forma, surgen naturalmente otras preguntas. Si la oración requiere intención, ¿por quién exactamente debemos orar? ¿Cómo podemos dirigir conscientemente esta práctica? ¿Cómo podemos evitar que se vuelva mecánica? Estas preguntas no surgen por casualidad, forman parte del mismo movimiento espiritual que se intensifica durante este tiempo, y continuaré con la explicación. Si todo esto te resonó, escribe una palabra o frase corta en los comentarios. Oración consciente. Esto nos ayuda a comprender cuántas personas están sintiendo este llamado interior ahora mismo. Cuando se menciona esta segunda súplica, muchas personas sienten una ligera incomodidad, pues toca precisamente puntos que a menudo pasan desapercibidos en la vida cotidiana. Según el Padre Pío, las almas que ya han partido piden no solo oraciones verbales, sino también atención a las pequeñas señales dispersas por la casa, en la rutina y en las actitudes que se repiten casi automáticamente. Hay una verdad oculta aquí que a casi nadie le gusta afrontar. No todos los bloqueos espirituales provienen de grandes errores. Muchos nacen de simples hábitos abandonados con el tiempo, de objetos utilizados como adornos y de gestos que han perdido su significado original. Antes de Navidad, esta advertencia cobra aún más fuerza, no porque exista un miedo impuesto, sino porque este periodo conlleva una energía espiritual diferente, más sensible, más abierta. Es como si todo se volviera más cercano: el cielo, el recuerdo, las intenciones, las decisiones del corazón. Y es precisamente en este espacio donde los difuntos, según la tradición espiritual, imploran respeto por cosas que parecen pequeñas, pero que tienen un profundo impacto. Un rosario olvidado en un cajón, una imagen religiosa guardada en algún lugar, una oración que una vez se rezó en familia y que ha sido apartada. Nada de esto se ve como casualidad en este contexto. Son signos de una mentalidad que, sin darse cuenta, ha ido cambiando. Mucha gente cree que las bendiciones no llegan por falta de mérito o graves defectos morales, pero esta perspectiva no siempre se corresponde con la realidad espiritual. Lo que se repite, según estas enseñanzas, es la desatención. La rutina se traga los gestos sencillos. El ajetreo de la vida cambia las prioridades y lo que antes tenía significado se convierte en un mero detalle. Los difuntos suplican precisamente por esto, por la reanudación de ciertos hábitos, no como una obligación, sino como una reconexión, un gesto consciente antes de dormir, un objeto devuelto con respeto, una actitud en el hogar que cambia la atmósfera espiritual sin que nadie lo note de inmediato. También hay un punto delicado que casi nunca se discute abiertamente. Algunas personas, intentando hacer el bien, terminan haciendo justo lo contrario de lo que les conviene.
Mantienen los objetos religiosos por miedo, vergüenza o porque creen que ya no tienen sentido. Abandonan prácticas sencillas creyendo que ya no surten efecto. Toman decisiones pensando que la espiritualidad es algo solo interno, cuando en realidad también se manifiesta en el entorno, en símbolos, en gestos repetidos con intención. Esta inversión silenciosa crea un bloqueo sutil. No es un castigo, no es la consecuencia de un viaje emprendido sin prestar atención al trasfondo espiritual de la propia vida. Lo sorprendente es darse cuenta de que estas peticiones no están cargadas de acusación. Al contrario, hay un tono de preocupación, casi una urgencia silenciosa, como si alguien dijera: vuelve a las cosas sencillas, vuelve a lo que ya hacías sin darte cuenta de su valor. Antes de Navidad, esta súplica cobra fuerza, porque es tiempo de decisiones internas, de transformar mentalidades, de reorganizar lo que realmente importa. No se trata de superstición, sino de conciencia, de comprender que ciertos objetos no son amuletos, ciertos hábitos no son rituales vacíos y ciertas actitudes no son tradiciones sin sentido. Todo esto conlleva intención, memoria e impacto espiritual. Quizás por eso tanta gente siente que algo se ha estancado, incluso al rezar, incluso al intentar hacer lo correcto. La respuesta no siempre está en hacer más, sino en corregir lo que se ha dejado atrás. Retomar un gesto, cambiar de actitud en casa, mirar lo que se ha ignorado durante tanto tiempo. Esta es una revelación inquietante, pero también liberadora, porque devuelve a la persona la posibilidad de ajuste, de reconexión, de un cambio real en el entorno espiritual que la rodea, y continúa con normalidad con la explicación, porque todavía hay una petición silenciosa, aún más profunda, vinculada no solo a lo que uno hace o tiene, sino a los lugares y las decisiones que rodean su propia vida. Antes de continuar, si algo de esto te conmovió de manera especial, escribe en los comentarios una palabra o frase corta que represente lo que más te ha llamado la atención hasta ahora, como atención, retroalimentación o conciencia. Esto ya dice mucho sobre lo que se está despertando en tu interior. También hay una súplica que suele conmovernos más profundamente que todas las demás, porque no depende solo de lo que se dice o se hace en casa, sino de los lugares donde el cuerpo pisa y el alma habita. Según relatos espirituales vinculados al Búhos, Padre Pío, ciertos lugares tienen un gran peso espiritual, especialmente en la época previa a la Navidad. No es algo visible ni fácil de explicar con palabras sencillas, pero quienes prestan atención lo sienten profundamente. Hay entornos que fortalecen la fe casi sin esfuerzo, y otros que poco a poco van agotando la esperanza, la claridad e incluso las ganas de orar. Según esta comprensión espiritual, los difuntos ruegan a sus familias que tomen decisiones conscientes sobre dónde se quedan, a dónde insisten en ir y dónde continúan exponiéndose sin darse cuenta del impacto que esto tiene en sus propias vidas espirituales. No se trata de aislamiento, miedo al mundo, ni de escapar de la realidad. Se trata de discernimiento, de comprender que no todos los lugares son neutrales, especialmente en momentos tan delicados como estos. Algunos entornos amplifican la ansiedad, refuerzan los pensamientos negativos y alimentan una mentalidad de distracción constante. Otros aquietan el corazón, organizan las emociones y crean espacio para que suceda algo más profundo. Mucha gente rechaza esta idea, considerándola exagerada o supersticiosa, pero el Padre Pío insistió en diferenciar claramente una de la otra. La superstición nace del miedo irracional. El discernimiento espiritual nace de la observación, la experiencia y la verdad oculta que se revela con el tiempo. Enseñó que, así como ciertos lugares fomentan decisiones equivocadas a nivel emocional y mental, otros fomentan elecciones más alineadas, más conscientes, más conectadas con lo que realmente importa. El impacto de esto en el camino espiritual es silencioso, pero poderoso. Antes de Navidad, esta diferencia se hace aún más evidente. Se percibe una especie de sensibilidad acentuada en el ambiente, como si todo estuviera más a flor de piel. La gente siente la urgencia de entrar en una iglesia sin saber exactamente por qué. Otros experimentan una extraña incomodidad
al permanecer en ciertos entornos que antes parecían normales. Nada de esto es casualidad en esta lectura espiritual. Es una respuesta, es percepción, es el alma reaccionando a estímulos que la mente aún no ha logrado expresar con palabras. Según esta tradición, los difuntos piden a los vivos que busquen lugares de oración, reflexión y verdad, aunque solo sea por unos minutos. No porque estos lugares tengan poder en sí mismos, sino porque ayudan a alinear el ser interior. De igual manera, piden que al menos durante este periodo se eviten los entornos que promueven el exceso, el desorden interior y el alejamiento de la fe. Esto no es una condena ni una regla rígida, es cuidado, es protección espiritual, es comprender que las decisiones aparentemente pequeñas moldean el clima interior e influyen en decisiones futuras. Quizás por eso, tanta gente siente una pesadez distinta al final de ciertos días, como si se les hubiera agotado algo, mientras que otros días sienten paz sin saber por qué. El lugar donde se ha estado, el entorno frecuentado, la energía emocional absorbida, todo esto influye en la vida espiritual. El Padre Pío lo vio con claridad y advirtió que ignorar este factor era como andar a ciegas, esperando resultados diferentes sin cambiar las condiciones del entorno. Esta súplica tiene un tono aún más sensible porque no acusa, solo advierte. Es como una petición silenciosa, esperando que alguien la note. Quizás lo que sientes estos días no sea solo anhelo, es una súplica, una invitación a transformar tu mentalidad, a revisar tus decisiones diarias, a elegir conscientemente dónde descansa tu corazón. Cuando esta percepción empieza a emerger, algo se mueve internamente, no de forma abrupta sino constante. Y es precisamente este cambio sutil el que prepara el terreno para comprender por qué ciertas experiencias se repiten, por qué ciertos sentimientos insisten en volver y por qué esta época antes de Navidad parece tener más peso que cualquier otra. Y continúo con la explicación, porque hay una capa aún más profunda en este llamado, vinculada no solo a los lugares físicos, sino al espacio interior que cada elección crea. Si esta parte te resonó, escribe en los comentarios solo la frase "Insen no es solo anhelo". Esto ayuda a reconocer quién más sintió este toque silencioso. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación encontró un lugar en ti. Así que haz esto. Suscríbete al canal para seguir viendo contenido como este, que te ayuda a ver la fe con más claridad, sensibilidad y profundidad, sin ruido ni exageración. Si este mensaje te llegó directamente, deja un comentario diciendo: "Este mensaje era para mí". Me gusta saber quién se quedó hasta el final. Y además, este espacio se convierte en un punto de encuentro para personas con sentimientos similares. Si en algún momento sentiste una conexión, ese buen silencio interior, dale a me gusta. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían necesitar escuchar precisamente eso ahora mismo. Y hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en él. Haz clic y continúa viéndolo allí.